Buenas de vuelta. ¿Cómo están? Bueno, ya está el video. Vamos a esperar que entre el resto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ok. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Tengo un problema cuando quiero la primera base de datos que habíamos creado. Yo quería ver el diagrama. Uh-huh. Vos habías explicado que podríamos entrar al database diagram. Cuando yo intento acceder desde ahí, me aparece un error que, bueno, inglés malísimo, pero dice code, no, obtain information about Windows NT Group User, el nombre de... Y no entiendo bien qué es o no. Ok. Esa computadora, por casualidad, es... vos sos el administrador. Vos, o sea, tu usuario es Sí, administrador del sí, sistema sí, a operativo. mí. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces hay un comando en internet, yo no me lo sé de memoria, pero hay un comando que como que te das autorización de poder crear ese diagrama. Ah, ok, Eh, ok. entonces habría que buscar cuál es, después lo busco y lo pongo en el foro de dudas, ¿sí? Si querés en el foro de dudas, hacé la pregunta, así no se me olvida. Ok, Eh, bien, bien. No sabía cómo formularla ni cómo escribirla, por eso me animé a Capturar la hablar. pantalla. ¿Viste cuando te tira el mensaje de error de que querés crear un Sí, diagrama? Captura la pantalla y pega. ¿Sabés cómo capturar la pantalla? sí, sí, eso sí, obvio. Sí, bueno, y pega la captura en el foro de dudas diciendo que tira ese error y con eso vemos cuál es el comando. Si con ese comando incluso no podés generar el diagrama, hay unos sitios de internet en donde pegás el código SQL y te genera el diagrama, así como estábamos haciendo recién, te lo genera así, pero Ok, online. Así que de última, en el peor de los casos, tenés esa manera de generar el diagrama. ¿Sí? Pegás el SQL en una página web, que después yo les digo cuál es, y te genera el diagrama. Esa es otra opción. ok, buenísimo, gracias. Perfecto. Bueno, ¿te parece que seguimos? Si seguimos, ahí está Ramiro eh, conectado. Hello. Ahí Guillermo pregunta, lo de autores por países, bien. No habría autores por países. Un autor puede tener un solo país, entonces es una relación de uno a muchos y nada más. Fíjate, ahora muestro el diagrama para que comparto la pantalla. Países y autores, acá. No hay una tabla intermedia entre países y autores. Yo lo que tengo es, el autor tiene un ID país. Ahí tiene que ir, es una foreign key, ¿no? Ahí tiene que poner un código, un número. Ese número tiene que existir en la tabla de países. Y con eso yo sé cuál es la nacionalidad del autor. Pero no va a haber una tabla de autores por países, porque si hubiese una de autores por países, entonces una persona podría tener más de un país, ¿sí? ¿Qué podría ser? O sea, hay gente que tiene dos nacionalidades. Pero en este caso lo que queremos representar es dónde nació nada más. No es el caso en este. Claro, nosotros queremos saber, este autor nació en este país, punto. Si después tiene otra nacionalidad, ya no es un tema de este sistema, ¿sí? Que podría pasar, pero no es un caso que se represente acá. Bueno, seguimos con lo que nos quedaba, que no era mucho. Yo tengo que poder representar para cada biblioteca cuáles son los libros, ¿bien? Y acá dice, cada biblioteca puede registrar todos los libros que uno desee, incluso el mismo libro, más de una vez. Cada libro que se registra en una biblioteca debe permitir obtener a qué usuario le pertenece, cuáles son los autores del libro, el formato, grados de valoración, conservación y el resto de las cosas. Entonces, ¿cómo llamamos a esa tabla que nos permite representar libros y bibliotecas?
A ver qué ponen por ahí. Libro por biblioteca. Bueno, libros. Opa, estoy pidiendo en el chat. Acá. Libros por biblioteca. Bien. Libros por biblioteca. ¿Cómo hago para que me permita guardar en una misma biblioteca el mismo ID libro? Eso que dice acá de cada biblioteca puede registrar todos los libros que uno desee, incluso el mismo varias veces. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver, Guillermo dice de poner ID biblioteca acá. ¿Está bien? ¿Qué opina el resto? A ver, ¿qué pasa si pongo... ¿Qué pasa si pongo así? No se pueden repetir libros en la misma biblioteca. No puedo repetir la combinación de libro y de biblioteca. ¿Ok? Entonces no estoy cumpliendo lo que me pide el enunciado, ¿no? Lo que me pide que se puedan repetir, yo acá no lo permito. Entonces, libro va a tener que venir acá y ser solamente foreign key. Si lo dejo así, ¿qué cosa no se puede repetir? No se puede repetir la biblioteca, así que estoy peor que antes porque yo podría tener una biblioteca con un solo libro. Así que en este caso tampoco sería eso. Y entonces, ¿qué se les ocurre? Una primary key normal. Un ID y listo. Así como hicimos en idiomas, en editoriales, en géneros, en autores, en usuarios. No había ninguna restricción extra. Poníamos un ID simplemente para tener un registro y una clave primaria, pero nada más. Y como ahora la combinación de biblioteca y libro no es parte de ninguna clave, se puede repetir todas las veces que nosotros necesitemos. ¿Sí? Así se resolvía esto. Era más sencillo de lo que parecía. En el foro hubo mucha gente que preguntaba cómo hacemos para que le agregue una columna más a la clave primaria combinada. No, era simplemente que no forme parte de la clave. Recuerden que las claves son restricciones y en este caso lo que estamos pidiendo es que no haya restricción. Entonces lo que había que hacer era que no forme parte de la clave. Entonces ahora lo que nos queda, obviamente hay una restricción que es la de foreign key, eso obviamente lo vamos a cumplir. La biblioteca se va a relacionar acá con el ID de biblioteca y el libro con el ID del libro, pero nada más. ¿Qué más dice que tiene que registrar un libro por biblioteca? Dice el usuario y los autores del libro. ¿Eso significa que yo tengo que poner acá ID usuario? No. Porque ya se relaciona usuarios con biblioteca. Exacto. Eso es parte de una de las formas normales, ¿sí? Es la tercera forma normal, ¿sí? La biblioteca tiene un usuario a quien le pertenece. Entonces, cuando yo guardo un libro en esa biblioteca, no tengo que decir a qué usuario le pertenece, porque por transitividad lo saco por la biblioteca, ¿sí? Si yo pusiera acá el ID usuario, lo que me permitiría es que yo tenga la biblioteca del usuario 10 y acá poner la biblioteca esa, pero para el usuario 15. Y estaría muy mal, ¿sí? Entonces, acá no va ni el ID usuario ni los autores, porque el autor es lo mismo. Yo al autor lo obtengo a partir del libro. ¿Bien? Entonces, con el libro, yo vendría a la tabla de libros, que anda por acá, ¿sí?
y luego esa tabla de libros va a tener un ID que con géneros por libro va a tener con autores por libro va a tener un ID autor, y con ese ID autor llego a los datos del autor, ¿sí? Es ir recorriendo esas relaciones que hicimos. Entonces, ID usuario no va. Acá tenemos como campo que tenemos que guardar la valoración del el grado de valoración. Vamos a poner valoración. Tenemos también conservación. Fecha de compra o de adquisición, ¿sí? Porque no necesariamente se compró. Fecha de adquisición. Luego tenemos fecha de inicio de lectura, fecha de fin de lectura. Uy, esperen que tire cualquier cosa por acá. Fecha de fin de lectura. Dice clave primaria, pero ahora lo borro, ¿eh? Fecha de fin de lectura. Obviamente no son clave primaria. ¿Y qué otra cosa nos está faltando? Precio. Precio. ¿El precio no iría en la tabla de libros? Porque es un producto, ¿no? Bueno, podemos ponerlo en los dos lados. Porque, o sea, tiene un precio independientemente de la biblioteca a cual pertenezca. Exactamente. Tiene dos precios. El precio del libro, así que lo vamos a poner acá. El precio del libro, o sea, el precio al cual actualmente se está vendiendo este libro en el sistema. ¿Bien? Pero también el precio que el usuario pagó en su momento para comprarlo, ya sea en el sistema o en una biblioteca de barrio. ¿Me explico? ¿Por qué? Imagínense que hoy yo tengo un libro y vale 1000 pesos, ¿no? Entonces, libro X, precio 1000. Yo lo compro. Entonces, cuando lo compro, lo agrego a mi libro por biblioteca y el precio va a ser 1000. Me anoto acá cuánto valía cuando yo lo compré. Mañana ese libro aumentó, porque venía con, no sé, con alcohol en gel, entonces ahora sale más caro. Y vale 2000 pesos. No tiene que actualizarme a mí el precio, el libro por biblioteca, porque yo ya lo pagué a 1000 pesos. Si lo actualizo, sería un valor que no representa lo que pagué en su momento. Entonces, queda el registro de cuánto yo lo pagué cuando lo compré. Y además, queda liberado a que yo lo haya comprado en otro lado, porque recuerden que el libro por biblioteca no necesariamente representa los libros que se compraron o que se utilizaron en este sistema, sino que también puede ser un libro que yo compré y que tengo el ticket de compra y lo cargo. Hay una tabla de formato por libro, sí, que no lo usamos nunca, ¿no? Ahora que me... Exactamente, falta el ID formato. Nos estábamos olvidando acá de una foreign key más, que es el ID de formato. ¿Y qué representaba el ID el formato? Que es una tabla más, ¿sí? Vamos a poner por acá. Claro, todo eso, el precio de la tabla del libro no puede valer lo mismo si es físico o digital, por ejemplo. En realidad no lo sabemos, ya es una regla de negocio que escapa del diseño de la base. Nosotros lo que le permitimos es que el libro tenga un precio, ¿sí? De referencia. Pero para ser correctos, por ahí el libro tendría que tener un precio según su formato, por ejemplo. Pero no vamos a entrar en ese caos. Vamos a ponerle un precio al libro, como para tener un precio de referencia, y un precio para que el usuario pueda poner o no a cuánto lo compró. Si el usuario no quiere poner a cuánto lo compró, deja null ahí, ¿sí? Y acá tendríamos formatos, donde tenemos un ID y un nombre de formato. Y acá entra tapa dura, edición especial, PDF, EPUB, lo que nosotros queramos, ¿sí? Y
Acá tenemos que empezar a relacionar esto. Y de biblioteca con ID, que tenemos acá, así que va a ser uno a muchos, donde a la derecha justo tenemos la biblioteca, así que del lado derecho va así, y del lado izquierdo va esto, línea recta. Bien, entonces, de este lado, a ver si lo puedo correr sin, ahí está. De este lado va el ID de biblioteca y de este lado la foreign key. Quedó medio feo, pero ahí está, bastante bien. Con libros hay que relacionarlo y los libros están acá arriba, así que de vuelta uno a muchos. De este lado nada, de este lado muchos. Línea recta, no, línea así. Y a ver si lo puedo dejar prolijo. Así después les paso este mismo diagrama, ¿sí? El ID acá y el ID libro acá. Bueno, bastante bien. Y con formatos, lo mismo. No falta ningún campo, ninguna tabla, nada. Vayan pensando qué les parece. Ustedes me dicen si ya estamos listos con esto o falta algo más. Creo que el formato podía hacer varias cosas. El formato podía ser, había diferentes formatos, sí. Bueno. No, tabla de valoración y conservación no, son números. En principio son números. Después podríamos hacer una tabla, podría ser una tabla, pero en principio son números. No hay una representación. Son valores decimales, ¿sí? Entonces un 10 por ahí está en óptimas condiciones y un 0 es que está destruido. Bueno, ¿y qué me dicen de lo último que está acá? ¿Estamos pudiendo representar esto? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo hacemos para...? Nosotros del libro guardamos el título, el autor, todo, pero ¿damos la posibilidad de guardar la portada o la tapa del libro como al final del enunciado muestra que tendría que poder hacerlo? Como el pad en donde está la foto. Claro, la foto, exactamente, la foto de la tapa. No tenemos nada que haga referencia a eso, entonces, en principio, no se podría. Así que, ¿qué se les ocurre para poder representar esto? ¿Una tabla de foto? Sí, podría ser una tabla portadas. Podría ser una tabla portadas. Vamos a hacer acá una tabla de portadas. A ver, estoy tratando de ver. Voy a bajar esto un poquito, sin que se rompa todo. Esto un poquito más. Y acá puedo llegar a meterla de portadas. Bien. Vamos a hacer una tabla de portadas. ¿Cuántas portadas puede tener un libro? Una. Ah, pero si hay más de una edición, por ahí es un libro nuevo. ¿Sí? Eso que puso Alan está bueno. ¿Sí? Yo puedo tener un libro y muchas portadas para el mismo libro.
o puedo definir que es una sola portada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, para que esto no sea un caos de tablas, es un libro, una portada y listo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que podría ser que un libro tenga varias portadas. Entonces, acá tenemos varias maneras de resolverlo. Una es poner acá, en la tabla de libros, la URL de la portada, y listo. ¿Sí? Una URL es como un sitio web, por ejemplo, una forma de identificar un recurso. Entonces podríamos poner la URL de la portada. Y otra opción que se puede manejar cuando guardamos archivos es guardar la imagen en la base de datos. Eso también se puede hacer, ¿sí? Entonces, podemos hacer una tabla de portadas y guardar la imagen acá, ¿sí? En la base. Podemos guardarla en el disco y poner la URL de disco, o podemos guardar la imagen directamente en la base de datos. Ahí hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay gente que cree que es mejor ponerlo en la base de datos y hay gente que cree que es mejor ponerlo en el disco. Como ustedes ahí les parezcan. Ustedes en su momento, si les toca esto, van a tener que decidir cómo lo van a representar. En este caso, y como para practicar, vamos a poner acá el ID del libro, ¿sí? Y acá irían, ¿sí? Los datos, los bytes, ¿sí? Sería la serialización, vamos a ponerle datos, la serialización de la imagen, ¿sí? Que se lo guarda Cada en uno de formato los, binario, ¿no? claro, como binario. Cada uno de los datos que representa la imagen va a parar a la tabla de portadas. Obviamente esto es una tabla que va a ser pesadita, porque imagínense que una portada puede llegar a pesar desde 100K hasta, no sé, 2 megas, por ejemplo, para dar una idea. Bueno, cada registro va a pesar 2 megas. Es bastante. Así que, por eso lo separamos de la tabla de libros. Porque si yo quiero recorrer todos mis libros, tengo una tabla livianita de todo texto. Pero si quiero guardar la portada del libro, tengo una tabla aparte, ¿sí? Donde guardo eso. O sea que yo por ahí quiero sacar el nombre y el año de un libro, lo saco de libros, no tarda nada la consulta porque es livianito. Y si quiero agregarle la portada, bueno, me voy a la tabla de portadas y esa consulta tardará un poco más porque es un registro mucho más pesado. Por eso lo separé, para optimizar, ¿sí? Si yo tuviese datos, ¿sí? Esta tabla, este campo de datos que tiene la imagen, ¿sí? De hecho, le voy a poner datos imagen, como para que quede bien claro qué es. Si yo tengo datos imagen adentro de libros, también sería correcto desde el punto de vista de representación de la tabla, ¿sí? Pero, por lo que expliqué recién, no sería correcto porque cada vez que quiero recorrer la tabla de libros pesaría un montón. Binary creo que se llama en SQL Server para guardar esta información. Después, ahora lo buscamos. ¿Cómo se llamaría el tipo de dato para esto de acá? ¿Sí? Y ya no sería una URL, no sería un link, sino que dentro de la columna tengo la imagen. No la puedo ver, obviamente, porque va a ser binario, pero está ahí adentro. ¿Sí? Y lo que dice Matías, sí, esa es otra forma, ¿sí? En lugar de datos imagen, yo le puedo poner acá URL imagen y es un texto. Pero lo que yo quiero ahora que ejemplificar, esto igual no va a tener un sistema, ustedes no van a tener que hacer el sistema, así que se despreocupan de esto, pero de esta manera yo lo que estaría guardando es la foto en la base, no un link, sino la foto. Lo bueno es que hago un backup de la base y tengo todo. En cambio, si yo guardo la URL de la imagen, ¿qué podría llegar a pasar? Exacto. Que es una URL que está apuntando a algo que ya no está más. Si yo guardo la foto en la base, siempre que tenga la base de datos, voy a tener la imagen. ¿Sí? Así que son como estrategias, como decisiones de cómo guardar esa información. ¿Sí? ¿Y qué tipo de relación habría entre portadas y libros?
Que podía tener varias portadas en el mismo libro. No, habíamos acordado que no, un libro tiene una sola portada. Y una portada le pertenece solo a un libro. Sería Es de uno uno a uno. Exacto. Entonces vamos a buscar la de 1 a 1, que creo que tiene que estar por acá. Acá está. 1 a 1 y lo relacionamos, ¿sí? Y de libro por este lado y de libro por este lado, ¿sí? No se nota nada porque hay muchas flechas ya, pero ahí hay una 1 a 1. Entonces, en portadas, y de libro es tanto primary key como foreign key, ¿sí? Bueno, es foreign key. No me queda más espacio, pero es foreign key también. A ver si puedo hacerlo ahí un poquito más grande. Bueno, es foreign key y primary key juntos, ¿sí? Bueno, tenemos entonces este DER que está completo. Yo lo voy a descargar como imagen. Sí, es buena idea. Acá vamos a poner foreign key. Y listo, ¿sí? O acá vamos a poner foreign key y acá vamos a poner primary key. Bueno, ahí estamos. Entonces, descargo esto como imagen, que espero que se pueda descargar como imagen, porque si no me... Ahí está, sí, me parece que sí. Transparente. Bueno, exportar. Vamos a ponerle der lab 3 y lo voy a guardar en el disco. Lo guardo en Dropbox, UTN, lab 3, 2020. Lo voy a poner después en el repositorio, ¿sí? Para que lo puedan acceder, ¿sí? Si fuera que más adelante se agregue una portada por cada edición, habría que hacer una tabla de editoriales por libro y agregarle además de los campos y del libro editorial al campo portada. Podríamos, porque ahí lo que pasa es que no podemos relacionar la portada con la edición, con la editorial, porque incluso una editorial puede hacer varias veces el mismo libro con diferentes tapas. Entonces ahí habría que pensar otra cosa. Habría que pensar tabla libros, tabla ediciones, ¿no? Que va a tener el libro y el año y alguna característica más, y ahí se podría poner la portada. A ver si les puedo subir acá el archivo. Igual después voy a hacer commit y lo van a ver en el... Pero ya les paso esto por acá. Ahí tendrían que poder descargar esto, ¿sí? Y yo voy a cortar esto ahora porque quedan 10 minutos y en 10 minutos no vamos a poder escribir el código. Y de paso yo también voy a descargarme esto y tenerlo a mano, ¿sí? Acá al costadito para poder ir haciendo el código, ¿sí? Así que Fíjate de guardarlo en tu cuenta porque estoy abriendo el archivo y no me figuran las relaciones bien. No sé si es porque en mi compu o... a ver cómo quedó. No, ¿sabés por qué? por Porque el el zoom, fondo capaz. es transparente. ¿Saben lo que voy a hacer? Le voy a poner un Ah, fondo ok. blanco. Voy a descargarlo de vuelta como PNG. Y no le voy a poner fondo transparente. Entonces, ahí creo que quedaría. Exportar. Vamos a ponerle der lab3.png. Guardo. Y ahora lo vuelvo a subir. Y ahora me parece que quedaría con el fondo blanco y se vería bien. Sí, ahí se ve bien. Sí, ahora sí. Bueno, entonces corto acá 10 minutitos más y con eso sí ya después abro SQL Server, dejo todo listo para hacer la base de datos y con eso terminamos por hoy, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito.